Amigos, amigas, vamos a tratar de hacer una transmisión. Ya veo que estamos teniendo problemas, pero sí veo que hay muchos problemas con la conexión. Trataremos de hacer una transmisión más en la tarde, amén. Estoy sintiendo, ¿verdad?, esa inquietud de parte del Señor de compartir una palabra que el Señor nos dio más temprano esta mañana. Vive el Señor. Y verdad, la palabra del Señor no está escasa. La palabra de Dios no está escasa. No hay escasez en la palabra de Dios. Y por eso es importante, verdad, que compartamos la palabra del Señor. El pasaje en que el Señor me llevó es en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos, vamos a leer del 13 al 21, amén. Dice la palabra del Señor. Y en este caso fue cuando Jesús alimentó a los 5,000. Dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Vive el Señor. Damos gloria al Señor por su palabra. En esta hora hemos decidido compartir la palabra del Señor, como le dije ahorita, porque verdad siento que es algo apremiante que compartamos esta palabra, ya que así Dios lo puso en mi corazón, ¿verdad? Y meditando en esta palabra, vive el Señor, vino a mi mente una pregunta, por ejemplo, de este pasaje que leímos, de cuando Jesús reparte el alimento a las multitudes. Dice que eran como 5,000 hombres, pero sin contar los niños, sin contar las mujeres. Vive el Señor, así que usted se podrá imaginar que había mucho más de los 5,000. Vive el Señor. Pero el Señor en su palabra dice que Él envió, le dijo a sus discípulos: darles a ustedes de comer. Probándoles el Señor a ver qué ellos harían. Vive el Señor. Bueno, el Señor hace el milagro de compartir aquellos peces y aquellos panes en un montón de alimento. Vive el Señor. Y el pan representa la palabra de Dios. La palabra de Dios no está escasa. Entonces, a través de este acontecimiento, podemos ver que Dios desea que el pan de su palabra sea compartido con las multitudes. Vive el Señor. Y venía a mi mente la pregunta acerca de qué pasaría con las 12 cestas que se recogieron luego de que todo el mundo había sido saciado. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la aplicación que podemos darle? Vive el Señor. Sabemos que por la palabra del Señor, esas 12 cestas que se recogieron no eran para ser desperdiciadas. Vive el Señor. Quizás esas 12 cestas que se recogieron era para repartir a aquellos que vinieran luego. Vive el Señor, porque si vemos la palabra de Dios, esos panes que el Señor multiplicó, esos peces que el Señor multiplicó, eran para dar a comer a la multitud.
Así que se usaría con ese propósito. Entonces, venía a mi mente acerca de un pasaje en Apocalipsis donde la palabra del Señor dice que al que le quite a la palabra de Dios será quitado entonces su parte del árbol de la vida, y el que le añada pues se traerá sobre él las plagas, vive el Señor. Y tenía en mi pensamiento y en mi corazón que quitarle a la palabra del Señor, como tal vez algunas personas hacen hoy día literalmente, quitar versos bíblicos de la palabra del Señor, lo cual delante de Dios es condenable. Pero hay veces que la gente, aunque literalmente no le quiten un pasaje bíblico a la palabra del Señor, ¿sabes cómo sí le quitan? Al momento de compartir el pan de la palabra, cuando la palabra no se lleva completa, vive el Señor. Le están quitando la palabra del Señor porque tal vez quieren ser muy bien oídos, quieren ser de la aprobación del público. Tal vez no quieren sonar gravosos, vive el Señor. Dios te bendiga, mi hermana Mili, aleluya. Tal vez no quieren sonar gravosos a los oídos de la gente, vive el Señor, y esconden cierta parte del mensaje de la palabra de Dios por simplemente quererse congraciar con la gente, vive el Señor. Y Dios nos manda a compartir la verdad de su palabra completa, vive el Señor, porque la palabra del Señor no está escasa. Dios desea que la gente conozca la totalidad de su palabra, de su plan, de su amor, vive el Señor, aleluya. Amén, mi hermana Mili, vive el Señor. Y Dios bendiga, poderoso es el Señor, a todos aquellos que se conecten. Poderoso Dios, y les dejo saber que muchas veces en la cámara, mientras estoy transmitiendo, no sale las notificaciones de la gente que se conectan, sino que salen después. Pero desde ahora les dejo saber, querido hermano, hermana, amigo, amiga, familia, vive el Señor, que son más que bienvenidos. Que Dios les bendiga grandemente. Poderoso es el Señor, aleluya. Entonces, se le quita la palabra de Dios al cohibirse de dar esos mensajes que muchas veces pueden sonar fuerte al oído de la persona, pero son mensajes que están en la palabra de Dios, por tanto son palabra de Dios. Y es necesario que se comparta. Un mensaje, por ejemplo, como la palabra del Señor habla acerca del pecado, es un mensaje que tal vez a cierta tipo de persona no le gusta escuchar ese mensaje, porque para ellos entienden que se le está hablando de juicio. Y a lo mejor algún predicador tal vez no quiera predicar de ese mensaje porque no quiere que la gente se le vaya de la iglesia, por ejemplo. Quiere estar bien con todo, quiere, mientras más tenga, vive el Señor, aunque se estén perdiendo dentro de su congregación, poderoso es el Señor, pues prefieren cohibirse de predicar ciertos mensajes de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué enseñanza vemos a través de este capítulo 14 de Mateo que leímos? Y creo que Juan capítulo 6 también tiene este pasaje bíblico, vive el Señor. Es que Dios desea que compartamos el pan de la palabra del Señor, así como Él nos lo dio, vive el Señor, porque es para alimento, vive el Señor. Y cuando esa palabra es sembrada en el corazón de la persona, se supone, ¿verdad?, que dé frutos si cae en buena tierra, porque también vemos eso en la enseñanza de la palabra de Dios, que cuando se fue a sembrar la semilla, habían diferentes clases de terreno, y dependiendo del terreno en que caía esa semilla, pues esa semilla germinaba y daba fruto, vive el Señor, porque el deseo de Dios cuando se comparte la palabra es que esa semilla que es sembrada a través de cuando se predica la palabra, cuando escuchamos la palabra del
el Señor, cuando atesoramos esa palabra en nuestro corazón, es para que la gente pueda recibir, atesorar y de esa manera crecer espiritualmente en lo que Dios aprueba, en lo que Dios demanda, en lo que es bendición, en lo que Dios desea para nuestra vida, porque nuestro Dios es bendición. Nuestro Dios nos sacó de la maldición, vive el Señor, al enviar a su Hijo Jesús allí en la cruz. Y el mismo Jesús decía, así como la serpiente en el desierto fue levantada cuando el pueblo, ¿verdad?, iba camino por el desierto, que Dios envió a Moisés el libertador. De momento se levantaron unas serpientes venenosas, pero entonces Moisés tuvo que levantar aquella serpiente para que todo aquel que mirara a ella pudiera ser sano, pudiera ser salvo y no morir. Jesús dijo que así como la serpiente fue levantada hacia el Hijo, iba a ser levantado. ¿Por qué? Porque la serpiente significa maldición. Jesús iba a ser hecho maldición por nosotros en el sentido de que Él iba a recibir por medio de ese sacrificio todos los pecados del mundo, como está escrito en la palabra del Señor. Fue hecho maldición por nosotros para darnos bendición, y como Él no iba a ser retenido por la muerte, el Padre lo iba a exaltar hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice Filipenses 2. Por nosotros lo hizo maldición, para que alcanzásemos bendición por ese sacrificio lindo del Señor. Y por su muerte y resurrección somos justificados, vive el Señor. Porque así decía la ley, ¿verdad? Que todo aquel que era crucificado en un madero decía que era maldito. Sabemos que nuestro Señor, vive el Señor, lo hizo por nosotros, vive el Señor. Y ahora volvió a tomar su lugar. Está sentado a la diestra de Dios. Cuando decimos a la diestra de Dios, no estamos diciendo que hay dos dioses, sino que simplemente volvió a tomar el lugar que le pertenecía. Vive el Señor. Poderoso Dios, aleluya. Entonces, qué lindo es poder saber que Dios en su amor y en su misericordia, vive el Señor. Nos dio la salvación, nos da su palabra como alimento, vive el Señor. Dios le bendiga a mi hermano Alexander, poderoso es el Señor. Nos da su palabra como alimento, poderoso es el Señor, para que podamos crecer. Pero a través de su palabra, porque ve que Dios le dio a la iglesia una responsabilidad grande, y es de continuar esparciendo este mensaje del Evangelio. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo tiene una responsabilidad grande, y es de compartir el pan sin escasez. No podemos quitarle, como por ejemplo, ¿verdad? Digamos que usted se va a comer un banquete, vive el Señor. Y en el banquete usted tiene toda clase de comida, toda clase de postre, toda clase de bebida, vive el Señor, ahí disponible para usted. O si usted invita a alguien a un banquete, vive el Señor, y usted prepara obviamente eso mismo, un banquete, ya el banquete está preparado, usted no va a dar con escasez a esa persona que usted invitó, porque usted desea que la persona disfrute de todo ese banquete y pueda ser saciado. Pues así mismo nuestro Señor nos demanda a nosotros que debemos de compartir el banquete de la palabra de Dios, para que las personas puedan ser saciadas, que nada falte, de manera que puedan crecer.
de manera que puedan ser instruidos en la palabra, de manera que puedan aprender lo que Dios enseña, cómo es que Dios nos llama, cómo es que Dios desea que nosotros estemos cerca de Él, cómo es que Dios desea que nosotros crezcamos en Él, cómo es que Dios desea que nosotros dependamos de Él. Entonces, cuando le quitamos, por así decir, a esa parte del banquete, o le quitamos el postre, o le quitamos el jugo, o le quitamos alguna parte del menú principal, no estamos siendo honestos. Y esas 12 cestas que se recogieron en ese milagro que hizo Jesús cuando Él le mandó a sus discípulos a compartir ese pan, esa cesta era para los que habían de venir luego, que su hambre pudiera ser también saciada. Todavía en este tiempo hay gente que necesita escuchar palabras de Dios, que tienen hambre. Y Dios nos manda a nosotros como hijos suyos, como su pueblo, como su iglesia, a compartir el pan con aquel que tiene hambre. Y tenemos que compartir ese pan de la palabra del Señor, como el Señor nos lo ha instruido, no por capricho humano, no por conveniencia, no porque esta parte del mensaje es la que hace sentir bien a la gente, pues me voy a predicar esta parte del mensaje, porque esto es lo que la gente quiere escuchar. Si fuese así, siendo siervos del Señor, para congraciarnos con la gente, no damos todo el mensaje de la palabra de Dios, entonces no somos siervos del Señor. No somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, así que Dios nos manda a compartir la totalidad de la palabra del Señor. Dice el versículo 20, y comieron todos y se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Vive el Señor. Dios es el que nos da la palabra al momento de predicarla. Dice la palabra del Señor que no somos nosotros los que hablamos, sino su Espíritu Santo. Entonces esta palabra que escudriñamos, que aprendemos, que leemos, que buscamos meditar en ella, vive el Señor. El Espíritu Santo de Dios nos la recuerda y esa palabra la compartimos. ¿Para qué? Para traer esperanza en las vidas de aquellos que todavía no conocen al Señor. Aleluya. Y es muy lamentable que el enemigo quiera tergiversarle los pensamientos a la gente cuando se traen los mensajes completos de la palabra del Señor. Porque la gente piensa que lo que se le está trayendo es juicio, vive el Señor. Pero eso no es, querido amigo, querida amiga, vive el Señor, que prontamente estará escuchando esta palabra. Dios lo que desea es que usted pueda conocer la verdad, como dice la palabra del Señor. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios desea tu libertad. Dios desea tu salvación. Dios desea tu restauración. Dios desea que usted pueda estar en comunión con Él. Eso es lo que Dios desea. Amén. Entonces, para el pueblo del Señor vive Dios, aleluya, que también estará escuchando, y los que están escuchando en este momento vive el Señor. Tenemos una gran responsabilidad de parte de nuestro Dios, vive el Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y es que compartamos la palabra sin temor, vive el Señor. Compartamos el mensaje de la palabra, es el deseo de Dios, es el mandato de Dios, aleluya. Cuando Él dice ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, vive el Señor. Entonces hay que compartir la palabra del Señor. Poderoso es el Señor. Denles ustedes de comer, dijo el Señor. Y esa palabra al tiempo actual de hoy no está vacía. ¿Por qué?
porque Cristo está sentado a la diestra de Dios en las alturas, vive el Señor. Y no se quedó en la tumba, vive Dios. Él está vivo, vive el Señor. Y en este tiempo nos manda a que continuemos predicando la palabra del Señor para salvación de todo aquel que puede escuchar. Como dice la palabra del Señor, y con esto lo dejo. Todo el que tiene oído para oír, oiga. Ese es el mandato de nuestro Señor. Hoy día, mientras esperamos su venida, vive el Señor. Todo el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor tiene que decir. Si escogemos escuchar y obedecer esa palabra, vive el Señor, estamos siendo prudentes y Dios, vive el Señor, bendecirá nuestras vidas, vive el Señor, en abundancia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios abundante. No es un Dios, vive el Señor, que tiene escasez, por así decir, como para que la gente reciba bendición. No, Dios desea que seamos bendecidos, vive el Señor. Pero hay que estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y a escuchar con atención. Cuando se escucha con atención es porque estamos siendo obedientes a la voz de Dios. Es lo que Dios desea. Más que sacrificio, como dice la palabra del Señor, Él desea que se le obedezca. Amén. Entonces no podemos quitarle a la palabra de Dios, iglesia del Señor. Dios desea que prediquemos esta palabra. Vive el Señor. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Vive el Señor. Así que con esto los dejo. La paz de Dios sea con cada uno. Vive el Señor. Hasta la próxima en el nombre de Jesús. Dios les bendiga grandemente. Amén. Vive el Señor. Siéntase libre de compartir este mensaje. Amén. Vive el Señor.